Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarrión. Desde Ciudad de México, Nolosí. ¿Qué tal, queridos podcast escuchas? Hemos vuelto en una temporada más de Nave Nodriza. Mi querido Nolosí, desde tierras mexicanas, hemos estado preparando este nuevo programa que comienza el día de hoy para todos ustedes con nuevos capítulos y bueno, una temporada llena de sorpresas también. Agradecerles a todos ustedes por haber participado de manera activa a través de nuestras redes sociales. Tuvimos ahí conversaciones a través de los en vivos y también a través de los llamados que hicimos en la plataforma Zoom. Fue una experiencia haber compartido con ustedes, haberlos conocido, fue de verdad una sensación muy, muy agradable saber sus historias, sus experiencias en cuanto al fenómeno ufológico. Para esta temporada, como bien les comentaba, hay muchas sorpresas que están ligadas a nuevas secciones de esta nave, que básicamente lo que buscamos es generar un mayor contenido y un nuevo contenido que les agrade a todos ustedes. Mi querido Nolosí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yarriot? Estamos aquí iniciando, como bien dices tú, esta cuarta temporada. Muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes, nuevamente al aire. La nave Nodriza nuevamente ha despegado y estamos, como bien dices también tú, muy contentos por toda la interacción que hubo con nuestros tripulantes que estuvieron ahí muy atentos a nuestras conversaciones, a nuestra interacción que hemos tenido en nuestros grupos de Telegram, obviamente en Twitter, Instagram, esas reuniones que también tuvimos con ellos y los en vivos que también estuvimos transmitiendo por Instagram, donde también estuvimos adelantando de alguna manera de lo que se va a tratar esta cuarta temporada. Va a ser una temporada muy muy cargada con mucha información, mi querido Yarriot, con también sorpresas que ya vamos a estar adelantando y vamos a tener para todos ustedes. Y con nuevos temas, que es lo más importante también, con renovando también la temática, renovando también los capítulos, la información y como siempre con el compromiso que siempre decimos que tenemos de darles y entregarles la mejor información en cuanto al fenómeno ufológico, con el criterio ahí bien puesto para también analizar toda esta casuística ufológica que nos compete, mi querido Yarriot. Y el día de hoy tendremos un tema bien interesante que analizar con todos ustedes, un tema que ha sido bastante también polémico, por no decirlo menos, así que estén atentos porque ya empieza entonces esta cuarta temporada de Nave Nodriza. Exactamente, mi querido Nolosí. Agradecer también a aquellas personas, aquellos suscriptores que han colaborado con su aporte, ¿cierto? Han colaborado en lo que es este proyecto. Son personas que de alguna manera han monetizado a través de la plataforma de iVoox. Agradecemos de sobremanera a ustedes también por el aporte que mes a mes nos han llegado y nos han ayudado y nos han dado tranquilidad para poder seguir con este proyecto. El llamado es que sigamos creciendo, sigamos aportando, sigamos dándole a la nave Nodriza para que podamos seguir nosotros subiendo contenido y poder trabajar en este contenido, en este tema de lo que es la ufología. Mi querido Nolosí, salieron muchos temas en estas conversaciones a través de Zoom, temas que de alguna forma vienen a complementar el trabajo que hemos realizado tanto en la primera, segunda y tercera temporada. Se nota, digamos, el cariño de la gente, se nota el cariño de los podcast escuchas, estas personas que de alguna forma desinteresadamente, o mejor dicho, con este apetito de lo que es la curiosidad en cuanto al misterio que engloba el fenómeno ovni, y mantener siempre la apertura de visión, la apertura de mente también. Exacto. Porque en Nave Nodriza lo que tratamos de hacer es dar un relato de ufología que va ligado 100% a la verdad. Nosotros nos hemos propuesto no de alguna forma tratar casos que de alguna manera tengan su telón o su tela de duda. En ese sentido, este programa y todos los programas que hacemos van siempre en el sentido de la investigación, en tratar de llevarles a todos ustedes una investigación de calidad y exponer tanto los pros y los contras de cada tema. Agradecido a cada uno de ustedes porque semana a semana nos han escuchado y nos han entregado su escucha y su like, ya sea a través de las redes como Instagram, a través de Facebook, a través de iVoox,
Y bueno, estamos acá para comenzar esta cuarta temporada de Nave Nodriza, una temporada nueva. Las sorpresas que vienen a continuación, las sorpresas que vienen a futuro, estoy seguro que les va a gustar, puesto que estamos en el camino de seguir creciendo. Así que, queridos tripulantes, bienvenidos al nuevo episodio de Nave Nodriza. En el capítulo de hoy, entonces, mi querido Yarriot y a todos nuestros tripulantes, estaremos abordando este polémico tema de los agrogramas, o también conocidos como los agroglifos. Hay que mencionar que desde hace muchos años hemos escuchado hablar de estos extraños símbolos que aparecen dibujados en los campos de cultivo de trigo en distintos lugares geográficos del mundo, con formaciones geométricas que crean espectaculares imágenes que solo pueden ser vistas en todo su esplendor desde el aire. Sus dimensiones son tan extrañas como su contenido. Algunas alcanzan apenas poco más de 1 metro, mientras que otras se extienden por kilómetros. La gran discusión al respecto es su origen. Hay quienes piensan que son hechos por humanos y otros creen que son mensajes venidos desde los extraterrestres. Estamos hablando de los famosos agrogramas, como comentábamos hace un rato, también conocidos como campos o círculos de campos de cosecha, nombres que le han dado los investigadores a estas imágenes formadas por plantas acostadas en espiral hacia el centro, con los tallos intactos y llenos de vitalidad, sin marcas en el terreno y con la confirmación de que la zona fue sometida a radiación electromagnética. La primera referencia que se conoce de los agrogramas data del siglo XVII y está representada en un grabado llamado El demonio de Segar. Se trata de la imagen de una criatura extraña que crea un diseño circular en un trigal. No obstante, encontramos testimonios que hablan de que este supuesto primer registro histórico sería una xilografía. Esta, la que se conoce como una técnica de impresión con plancha de madera, e ilustra una historia del folclore local, en la que un granjero inglés le dijo a un trabajador con el que estaba peleado que prefería pagarle al mismísimo diablo para cortar el campo de avena que pagar la tarifa exigida. La fuente de la cosecha no es desconocida o misteriosa, de hecho es Satanás, quien con cuernos característicos y una cola se puede ver grabado en aquella imagen. Sin embargo, los primeros en registrarse fueron oficialmente los detectados en 1964 en Australia y Japón. Desde entonces son los campos ingleses los lienzos por excelencia para este tipo de mensajes que van desde las simples formas geométricas hasta ideogramas de las culturas egipcia, celta y oriental. E incluso pueden verse representaciones zodiacales, mapas astronómicos y formas creadas en base a patrones matemáticos. Este fenómeno llama la atención de los medios desde 1976, cuando aparecen los primeros círculos en Winchester, Reino Unido, y ya en la década de los 80 los agrogramas se trasladan a otros países como son Alemania, Nueva Zelanda e Italia. Es en 1991 cuando Doug Bower y Dave Chorley decidieron adjudicarse la autoría de los primeros círculos aparecidos a mediados de la década de 1970, mostrando a la prensa cómo realizarlos. Todo ello usando poco más que un tablón de madera y una cuerda. En ese momento el interés por estos disminuye, hasta que comenzaron a aparecer nuevos Corp Cycle, como son conocidos en inglés. El mensaje de Arecibo es un mensaje de radio enviado desde el radiotelescopio de Arecibo en 1974. El mensaje tenía una longitud de 1679 bits y fue enviado en la dirección del cúmulo de estrellas de M13, situado a 25.000 años luz. Contiene información sobre la situación del sistema solar, de nuestro planeta y del ser humano. El mensaje fue diseñado por Frank Drake, Carl Sagan y otros. Debido a que el mensaje le tomará 25 milenios para llegar a su destino y la respuesta otros 25, el mensaje de Arecibo fue más una demostración de los logros tecnológicos humanos que un intento real de establecer conversación con extraterrestres, por lo cual la supuesta respuesta solo llegará en caso de existir hasta el año 51.974 después de Cristo. El agroglifo, que apareció en el 2002 en Crowwood, cerca de la ciudad de Winchester, representa un rostro, pero de un tipo diferente, tipo alien, asociado a un disco en el cual estaba como impreso un mensaje. Se ven, en efecto, una serie de puntos ajustados sobre una espiral, lo que inevitablemente hace pensar en un disco compacto que contiene información impresa sobre una pista de lectura. Pudo descifrarse este mensaje fácilmente, ya que pareció ser la traducción del lenguaje informático de un texto escrito en inglés. Ese texto no proporciona tampoco respuesta explícita sobre la identidad de su autor, pero el rostro asociado indicaría que el autor sería un extraterrestre con las características de un ser tipo gris. Debemos comprender que este agroglifo es el primero y el último de este tipo hasta la fecha. Es el único que contiene un mensaje escrito en una lengua humana, el inglés, transcrito en código binario. Una vez traducido, obtenemos: desconfíen de los portadores de falsos regalos y de las promesas no mantenidas. Mucha pena, pero aún están a tiempo. Crean, hay cosas buenas allá. Nos oponemos al engaño.
Bueno, interesante el inicio de este misterio. Yo debo reconocer que en algún momento de mi vida era bastante creyente en este tipo de fenómenos. No había una explicación, de hecho me acuerdo haber visto un video en donde dos esferas, aspecto metálico, bailaban arriba de un campo. Exacto. Y que posteriormente debajo de comenzaba, digamos, a manifestarse o a formarse estas figuras que son magníficas y que llaman bastante la atención. Yo me acuerdo también de este agroglifo que menciono yo al final, en donde aparece, digamos, esta figura del alien, que de alguna forma sería como la única manera de entender que sería un mensaje de otro planeta, por así decirlo. Este mensaje en código binario. Exactamente, en código binario. Mensaje por lo cual, como bien dice el relato, tendría que tener o debería existir una tecnología bastante avanzada, por así llamarlo, desde el punto de vista que la señal o el cálculo de la señal, ¿cierto? Tenía una, por así decirlo, tiene estamos hablando de 25.000 años de viaje, por así decirlo. De hecho, hoy día yo no creo que estén a esa distancia, por ejemplo, las primeras manifestaciones, digamos, de radiofonía que empezaron a producirse en la Tierra, porque hay que pensar de que la Tierra comienza a transmitir esto, pero en rigor esta radiofonía o estos mensajes de radio empiezan también a migrar hacia otro universo. ¿Por qué? Porque salen de lo que es la frontera de la Tierra. Por ende, esos tipos de mensajes debieron haber llegado antes Exacto. que el mensaje que aparecería o que fue enviado, digamos, con propósito de contactarse. O sea, hoy día, por ejemplo, un extraterrestre está más expuesto a ver el primer sonido o la primera transmisión tanto de televisión o como de radio que el mensaje que se envió en el 74. Por eso, de alguna forma, como que uno inevitablemente tiende a desconfiar de este tipo de manifestación o esta manifestación reciente. Exactamente, mi querido Yarriot. Yo creo que, de hecho, como bien decías tú en el relato, pareciera que fuera un poco como un alarde más bien de lo que científicamente se ha avanzado acá en la Tierra y de que se sepa, digamos, lo que se ha avanzado tecnológicamente como parte de la humanidad, más que esperar la respuesta como tal. De todas maneras, es interesante esto que mencionas también en tu relato, que es el único mensaje que conocemos de este tipo, un mensaje que buscaría una comunicación directamente abierta con esta última frase que tú mencionas, que es un llamado de alerta, bastante fatalista si se quiere, de alguna manera, que incita un poco a la especulación de que podrían venir, digamos, tiempos complicados para la humanidad, que bueno, de alguna manera sabemos que estamos avanzando prontamente siempre hacia allá, lamentablemente, pero que eso creo que a mi juicio no sería una prueba así totalmente irrefutable. Por otro lado, también tenemos, como yo mencionaba en la parte inicial del relato, estos primeros indicios que se encuentran en libros y en textos desde el siglo XVII, como las primeras apariciones. Vamos a estar subiendo esta imagen de la que yo hablaba, de esta imagen este grabado llamado El demonio de Sagar, donde claro, aparece una imagen donde dentro de un campo de cultivo aparece una criatura que estaría formando una figura. Esto estaría bastante comprobado y descartado que no sería cierto, pero la referencia histórica era importante también hacerla. Como bien decimos, pareciera que este fenómeno se circunscribe mucho a la zona de Inglaterra, la zona Exacto. del Reino Unido, pero bueno, empezamos también a ver que se empieza a expandir a mediados de los años 60 a otros lugares de Europa, incluso llegando a lugares también como Australia y Japón. Y es interesante observar dentro de la investigación, Yarriot, lo que se conoce, bueno, como estos hacedores de círculo, estas dos personas, estos dos hombres que originalmente la gente de alguna manera quedó con esa imagen en la retina. De alguna manera son dos hombres mayores, estos hombres que decían que con cuerdas, así literalmente, con cuerdas y tablas, estas tablas van amarradas directamente con estas cuerdas y las van
así, pisando tal cual, estas personas se van guiando por una especie de compases hechos también con cuerdas, y serían los que para muchos hasta el día de hoy incluso, serían los que hicieron este tipo de círculos, ¿no? Los que empezaron a crear este tipo de círculos, y fue gente que dijo, bueno, yo lo voy a hacer más que nada para divertirme y para también en el fondo demostrar que esto no sería un tema venido de otras inteligencias y todo esto. Sin embargo, llama la atención, Jarrett, que los círculos que estas personas generaban eran círculos de alguna manera, sí, bastante bien hechos, pero simples. La complejidad de estos círculos, vamos a continuar con lo siguiente que tendremos en nuestro relato, es cuando empiezan a haber figuras que tienen mucho más tipo de complejidad, con figuras que tienen, como yo decía en mi relato también, contenido incluso de otras culturas también, figuras geométricas que son mucho más complejas también de realizar, y que no se ve alrededor tampoco cómo la gente pudo ingresar a este tipo de campos, ¿sabes? O sea, quedaba todo completamente perfecto, exacto, y bueno, se pueden encontrar caminos, por supuesto, pero para hacer un trabajo así hay que estar pisando por aquí y por allá, está bastante complicado. Entonces yo creo que ahí se puede ver un manto de duda, y también con lo que vamos a narrar a continuación, que tiene que ver con la cuestión electromagnética que sucede o que se ha encontrado en las fibras de estos trigos, que al parecer, aunque pueden ser de alguna manera aplastados, quedan intactos. Y el tema electromagnético no se ha podido comprobar exactamente como una cuestión hecha por el hombre. Entonces eso sí causa bastante duda. Incluso vamos a hacer también referencia al caso que tú mencionabas, de este famoso video donde aparecen estas esferas creando en cuestión de segundos una serie de círculos, y vamos a ir desentrañando un poco también las diversas teorías que hay al respecto, respecto también al origen, sobre todo, de esta situación, y contextos históricos también encontrados en algunos libros y en algunas historias de investigadores que le han tratado de dar un poco más de claridad al tema, que sin duda Jarrett sigue siendo bastante polémico, porque como te digo, o sea, hay mucha gente que se quedó con la hechura, digamos, de estos dos personajes que yo narraba al comienzo, como los creadores 100% de todos los círculos que se han encontrado alrededor del mundo. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, sin ir más lejos, yo mismo te puedo decir de que yo también me quedé con esa imagen, con esa impresión, pero el tema está, y ahí tú también tienes razón cuando hablas de la complejidad de algunos símbolos que aparecen. Por otra parte, son imágenes bastante grandes, y yo no sé si aparecen de un día para otro. De ser así, tendría que ser una enorme cantidad de personas que hagan ese tipo de manifestación, y por otra parte se hace por qué motivo, ¿cierto? En el caso de que sean hechos por el hombre. Lo que yo argumentaba también al inicio de mi relato era este mensaje, ¿cierto? Este supuesto mensaje que habría sido recibido y de alguna manera transcrito a estos lienzos, grandes lienzos que son estos campos de cultivo. Es un tema que de alguna forma se presta para la duda, más que nada por que existen, creo yo, distintos medios como para poder de alguna forma responder el mensaje. De hecho, sin ir más lejos, el mismo radiotelescopio que se encuentra, si mal no recuerdo, en Panamá, es un lugar para poder recibir este tipo de mensajes y de señales. O sea, ¿por qué elegir una función y una versión, digamos, estética y pictórica, que son estos temas de los círculos de trigo, en función de este mensaje que supuestamente habría llegado? Y por otra parte, ¿por qué esa imagen tan característica y tan cinematográfica que es la imagen del gris? O sea, uno podría decir, bueno, que la imagen del gris es el gris. El gris en rigor es un ser extraterrestre, por ende no es que la película venga primero, sino que en rigor el extraterrestre viene primero y después sale la película. Pero llama la atención y se presta para dudar. Sí. Exactamente. Sí, completamente. Yo me acuerdo también cuando vi por primera vez esa imagen, fue bastante impactante, pero a la vez también fue como muy humana, por decirlo así. O sea, parecía que el mensaje tenía un trasfondo de hechura y de contexto, de forma de comunicarse, como dices tú, bastante humano, por de alguna manera decirlo. O sea, no creo que buscarían ese tipo de forma. Claro, era bastante impactante. También vamos a subir esa imagen que fue bastante polémica, por si alguno de ustedes no la conoce, y que se presentó ya hace algunos años con
este platillo, esta forma de platillo en una mano, y donde estaba esta información en círculo binario que tú nos narraste hace un rato. Pero sí, creo que, a mi juicio por lo menos, creo que ese en particular me puede parecer que hubo mano humana ahí en la hechura como tal. No quiero parecer tampoco contradictorio por lo que acabo de mencionar anteriormente. Se entiende. Pero lo que sí menciono es que es posible de alguna manera también hacerlo. Si se necesitan efectivamente muchas personas. Si estás trabajando toda una noche, toda la madrugada incluso, obviamente las condiciones son más complicadas por el tema de la luz, se puede lograr hacer eso. De hecho, tuve la oportunidad de ver los círculos que hacían estas personas que dijeron en un inicio que ellos eran los creadores, con círculos que ha hecho otra gente ya en los años que tenemos más a nuestro alcance. Y claro, podemos ver que lo que se hace hoy en día son círculos bastante con timeline. Se puede ver cómo trabajan ahí toda una tarde y logran realmente trabajos increíbles. Estas personas, ya no tanto con las tablas ni con las cuerdas, aunque siguen valiéndose de ellas, pero es un trabajo muy muy arduo. Y bueno, pareciera que el fin en ese sentido de estas personas es solamente llamar la atención, aunque no parezca, si trabajar tantas horas para solamente llamar la atención. Exacto. Pero vamos a ir indagando, como yo les decía, más adelante también en las hipótesis, y respecto a este agrograma del famoso gris, creo que pudiera haber mano humana completamente detrás de él. Sigamos el relato, mi querido Nolosí. A continuación veremos la procedencia e hipótesis de los llamados agrogramas. Muchas personas creen que estas formaciones son generadas por entes, ya sea de origen extraterrestre, divino o por medio de interacción con algunos pensamientos humanos. Según los seguidores de esta hipótesis, un claro ejemplo de esta procedencia sería el mal funcionamiento de algunos aparatos eléctricos como las brújulas y las descargas de baterías. Una hipótesis que encontramos es la procedencia humana respecto a este fenómeno. Esta es la que baraja que los círculos son simplemente creados por el hombre durante la noche con diversos fines, como burlas, manera de ganar dinero, diversión, etc. Un ejemplo que respalda esta hipótesis es el hecho de que muchos círculos hechos por personas que han reconocido su autoría han sido incluidos como pruebas irrefutables de un origen paranormal de estos. También nos encontramos que las figuras aparecen siempre por la noche y no a plena luz del día, o en las temporadas donde no hay peligro para la salud humana. Esta es la hipótesis que comparten escépticos y la mayoría de los hacedores de círculos y agricultores afectados, los cuales se manifiestan molestos por la creación de estas formaciones en sus cultivos, ya que representan pérdidas al no poder aprovechar el trigo aplastado. Muchos de ellos incluso han optado por cobrar la entrada a sus fincas a quien desee ver el círculo. Por otra parte, las características del trigo encontrado en los campos de cultivo ha sido objeto de estudio para probar la procedencia de estas formaciones, centrándose en los supuestos cambios eléctricos y daños físicos de la propia planta. Según BLT, asociación encargada del estudio de los círculos, los nudillos de la planta de trigo presentan una serie de anomalías en las cosechas supuestamente no realizadas por los hombres, como sería un alargamiento o expansión a causa de una fuente de calor. Para esta asociación, este fenómeno de cambio físico en la planta de trigo se deben a efectos atmosféricos a los que ellos denominan vórtices de plasma. Pero los expertos en trigo no ven que estos daños sean producidos por causas o efectos atmosféricos, sino como una consecuencia de su aplastamiento a realizar los hombres el círculo. También destacan que BLT no dispone de ningún personal especializado en el estudio de plantas. También se darían alteraciones eléctricas en el trigo una vez que éste es aplastado, que tendría como explicación su estado, ya que los erguidos tienen forma de punta y éstas atraen a los electrones, cosa que no ocurren al estar aplastado. Bastante interesante las hipótesis que se manejan respecto al origen de este fenómeno, mi querido Yarriot. No podemos pasar por alto efectivamente que hay bastantes puntos de los que acabamos de mencionar que son no las podemos pasar por alto justamente, hay que analizarlos y hay que comentarlos, como es por ejemplo que es bastante llamativo como siempre o la mayoría de las veces, o yo diría que prácticamente siempre en estos casos, no solo se suscribe a una sola región de pronto estas apariciones en los campos de trigo, sino que también que se presenten, por ejemplo, siempre en la noche, no hagan nunca su aparición en el día.
Muchos relatos han hablado de que extrañas luces aparecen y estarían vinculadas a este tipo de formaciones, pero sí es de llamar la atención que no conozcamos ningún registro en donde de manera diaria, con luz natural, se encuentren estas apariciones formándose. Más allá de este video del que mencionabas tú en el inicio del programa, yo creo Exacto. que eso es bastante importante mencionarlo, porque el fenómeno solo se presenta en este tipo de condiciones. Otro también, que va un poco vinculado a la imagen de Arecibo también que comentabas tú, tiene que ver con que hay algunas apariciones de círculos que luego han sido dados como buenos, por decirlo así, han sido validados por algunos investigadores. Luego se ha comprobado que son círculos que están completamente hechos por el hombre, como algunos de los que yo te comentaba que pudimos ver en toda esta investigación que hicimos para este capítulo, donde efectivamente se hacen estos círculos y al otro día ya son prácticamente noticias. De hecho, incluso se ha sabido de algunos videoclips de bandas musicales que han hecho este tipo de círculos para grabar justamente sus videoclips, y al otro día han aparecido en las noticias algunos reportes de gente que habla de estos círculos de trigo que habrían sido formados por extraños fenómenos. Sin embargo, en ese tipo de casos puntuales se ha sabido efectivamente que ha sido parte todo, ni siquiera de una hechura con algún fin para entretenerse o para desprestigiar este fenómeno, sino que directamente porque se estaba haciendo un trabajo de esa índole. También lo que me llama la atención en todo este tema es cómo de alguna manera la parte comercial siempre termina saliendo a flote, y también de alguna manera lo entiendo, como los dueños de estas fincas y de estos campos de trigo aprovechan también de alguna forma para hacer turismo en la zona. Exacto. Y ya que estos campos son utilizados de manera, digamos que aprovechándose de esta situación, y dejan inservibles estos campos, hacen esta especie como de turismo donde se cobra a los visitantes para que puedan conocer la zona. O sea, yo creo que todos estos puntos no hay que pasarlos por alto, porque de alguna manera hablan también de que el fenómeno puede estar entremezclado efectivamente por un origen desconocido, pero que a la luz de los datos que conocemos hoy en día, al parecer también hay mucho mano del hombre detrás de esta situación. Exactamente. Otro hecho también a destacar, mi querido Nolosí, tiene que ver con cuando la naturaleza de alguna forma es más sorprendente que la fantasía, por así llamarlo, y que tiene que ver con la explicación que daban en cuanto al fenómeno electromagnético, y de que de alguna forma o de alguna manera la forma de la planta de trigo atraía ciertos iones, electrones mejor dicho, y que de alguna forma eso explicaría lo que tiene que ver con el fenómeno electromagnético que ahí se produciría. Me llama mucho la atención eso, puesto que la explicación me hace mucho sentido. La realidad o la naturaleza en sí es mucho más sorprendente de lo que pudiésemos imaginar, por así llamarlo. Es un hecho que me llamó mucho la atención, digamos, puntualmente en esto, más allá de que efectivamente también existe la versión contraria, que dirían de que, bueno, los juncos, o mejor dicho, las plantas estarían dobladas y que de alguna forma no habría razón de que la planta atrayera, digamos, electrones. Sin duda alguna es un misterio bastante grande. De repente a ratos se mezcla mucho con este factor medio publicitario. De alguna manera cuando aparece estas formas de publicidad o de comercializar un fenómeno, se vuelve atractivo no solamente por el fenómeno en sí, sino que también por los dividendos que pudiese traer el hecho de tener un fenómeno como este en tu terreno. Por ejemplo, ¿qué es más caro, el trigo o cobrar a lo mejor una cantidad de dinero a cuantos visitantes que quieran experimentar el hecho de vivir o sacarse una fotografía en un círculo de trigo? Por ende, el factor ahí, digamos, el factor económico se vuelve tentador, porque de alguna forma, si uno de estos fenómenos se posa en tu sitio para un agricultor promedio, de alguna manera uno diría, bueno, pero esto es un desastre porque te das cuenta que no puedes trabajar con el trigo que tenías ahí, ¿cierto? Con el material, la materia prima, por así decirlo, de tu trabajo, tu razón de ser. Pero se produce este otro fenómeno en donde el agricultor toma la decisión de decir, bueno, se está jodido esto, mejor cobro entradas y lucro con este tipo de fenómeno. Por ende, ahí
hay una división y hay un límite que es bastante peligroso en cuanto a la fidelidad de esto, porque basta que una persona sea astuta, sepa cómo realizar estos círculos, me refiero, digamos, acá al agricultor propiamente tal, claro, y diga, bueno, en vez de tener este gasto, en vez de, porque me está yendo mal, antes de vender esto prefiero hacer un circo, que sería traer gente y decir, mira, tengo acá un diseño complejo, un diseño bueno, vengan, yo les cobro, pero claro, ustedes viven la experiencia. Llama la atención eso, y también es un factor de, por así decirlo, peligroso, está en un límite peligroso en cuanto al engaño. Exacto, o sea, finalmente es fuente de ingreso para todos estos campesinos que cuidan obviamente su materia prima, como dices tú, pero quedan muchas dudas cuando se empieza de alguna manera también a lucrar con este tipo de asuntos, y que finalmente hoy en día, ya no sé, también han habido voces que han levantado justamente la voz diciendo que no han habido estudios completamente serios que hablen de este daño a las plantas en cuanto Exacto. al tema del electromagnético. No hay una asociación, incluso la Exacto. asociación que tú mencionabas tal vez no está totalmente todavía no está preparada. Reconocida exactamente por el ámbito científico, y a pesar de que claro, podemos encontrar situaciones en la naturaleza como por ejemplo, ¿te acuerdas cuando vimos el caso de Triángulo de la Última Esperanza? Exacto. Casos donde suceden efectos con la Tierra, donde en ese caso un triángulo de tierra fue sacado prácticamente intacto. Y de alguna manera no se puede explicar. Hay situaciones que pueden vincularse tal vez ahí por la ubicación con algún fenómeno natural. Exacto, ahí por la ubicación el lugar está súper retirado, y por otra parte tampoco hay un tema de convección en donde uno diga, bueno, pero están cobrando, por ende puede ser Exacto. ese es el fenómeno. Acá no, ahí en el Triángulo Última Esperanza hubo un triángulo que lo sacaron de cuajo, lo sacaron intacto y lo dejaron en un Exacto. lugar X, en un lugar donde el acceso a maquinaria es completamente imposible. Entonces, por ende, ahí hay una gran diferencia. Exacto, y ese tipo de relatos los vamos encontrando en otros lugares, tal vez no son tan espectaculares ni tan llamativos como lo que sucede con los agrogramas, pero finalmente son situaciones que la ciencia como tal no ha podido determinar. En este caso se han hablado también de estos vórtices que podrían crear este tipo de imágenes o de figuras tan atípicas, pero no se logra identificar exactamente hasta el día de hoy qué es exactamente lo que los provoca, y obviamente nos hemos quedado también mucho con esta pauta que nos han marcado los creadores que tenemos hoy en día, con dibujos que efectivamente pueden ser muy muy espectaculares, pero que a mi juicio no responden tal vez de forma completa todavía el fenómeno, mi querido Jerry. Como mencionábamos en el relato anterior, muchas bolas de luces también han estado inmersas en este tipo de eventos en donde se han formado estos agrogramas o estos círculos de trigo. Es conocido que entre los aficionados a los círculos de cultivo la presencia de figuras redondeadas con luminosidad cerca de las formaciones de los cultivos. Son popularmente llamadas bolas de luz. Uno de los casos más icónicos, que es justamente uno de los que tú mencionabas y al inicio del programa, fue el que se presentó en Oliver Castle el 11 de agosto de 1996, donde una grabación muestra dos luces circulares tipo Foo Fighters formando en pocos segundos una compleja imagen en un campo de trigo. Para los creyentes en hipótesis paranormales, serían estos objetos inteligentes quienes crearían las formas y aplastarían el trigo. Los escépticos sostienen que pueden ser simplemente plantas, como el diente de león o aves, o fraudes incluso. Para el investigador Colin Andrews, investigador británico, menciona que las fluctuaciones de fuerzas magnéticas naturales de la Tierra electrocutarían los cultivos causando su colapso en orden geométrico, formando este tipo de círculos. Esta última explicación, al menos Yarriot, como yo mencionaba anteriormente, también resulta, desde el aspecto científico podría ser una bastante creíble o bastante aceptable para poder empezar a determinar qué función tiene la cuestión, en este caso, que tiene que ver con las fuerzas magnéticas o naturales de la Tierra que podrían formar los círculos. Sin embargo, Yarriot, durante la historia, durante el proceso de la historia de la investigación también que hemos tenido, yo te comentaba hace un rato fuera del aire que en el libro Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée hay un pequeño capítulo donde se habla justamente de estas apariciones que incluso datan desde los años 50 pasando hasta mediados de los 60,
incluso algunas narraciones que también tienen que ver con encuentros de estas extrañas formaciones en los campos en Latinoamérica, en Argentina, para ser más exactos. Francia, Estados Unidos son algunos de los casos que recoge Jacques Vallée en su obra. Él lo plantea obviamente desde una cuestión que tiene que ver mucho con la mitología de cada lugar, con una cuestión un poco folclórica. Incluso ellos hablan, o los dueños de los campos en esos casos que estoy mencionando, hablan de las hadas, ¿no? De estas hadas que crearían estas formaciones. Ahora vale destacar que formaciones que se veían en aquellos años, digamos, todavía no estaban los hacedores de círculos como los que conocemos hoy en día. Eso llama la atención. Y por otro lado, que eran círculos simples, muy grandes, tal vez más grandes incluso, de un diámetro muy muy amplio, tal vez mayor incluso a lo que conocemos hoy, que son bastante espectaculares y que los podemos ver en imágenes con drones y fotografías espectaculares hoy en día. Pero llama la atención que en esos tiempos solamente lo que recoge en su obra Vallée habla de círculos que son círculos muy, muy normales, que no tienen ningún tipo de dibujo, pero sí cuentan con daño en la estructura de la planta. Lo cual, hablando de esta teoría que hablaba Andrews, me parece que nos sigue dejando de alguna manera la duda de exactamente qué podría ser. No hablamos exactamente que pudiera ser efectivamente tecnología o inteligencia fuera de la Tierra, pero la cuestión que habla de alguna cuestión que tenga que ver con fuerzas de la naturaleza que formaran círculos de tal magnitud, con tal claridad y geometría perfecta, yo creo que nos sigue quedando, al menos a mí, bastante la duda respecto a esta confirmación de fenómenos naturales. O sea, queda bastante al debe la explicación del investigador Andrews, básicamente porque hablamos de una hipótesis que tiene que ser corroborada, y ahí también aparece el elemento científico que tiene que poner a prueba a través de, obviamente, el método científico para poder de alguna forma confirmar de lo que se está hablando, confirmar el fenómeno y que efectivamente se produzca ese tipo de manifestación. Por otra parte, mi querido Nolosí, está también el hecho, como bien mencionabas tú, este tema, lo que relataba Jacques Vallée a través de Pasaporte a Magonia, está este tema de los círculos de hadas, ¿cierto? Que también se habla mucho de estas manifestaciones, y obviamente de alguna forma siempre ha estado en la mitología, ha estado en la historia este tipo de manifestaciones. El tema está digamos, el grado de magnitud que tiene, ¿cierto? El grado de, por así llamarlo, como de sorpresa o de impresión. Hoy día, por ejemplo, sí, es distinto a lo mejor en una pequeña escala que aparezca un círculo, no sorprende a nadie. Pero en un campo de trigo, un campo enorme de trigo, ahí ya estamos hablando de palabras mayores en donde efectivamente la sorpresa es aún mayor. No digo de que en los campos es negar, digamos, completamente de que efectivamente ese fenómeno haya sido un fenómeno único o un fenómeno, digamos, real. Existen, están. El tema está de que yo me quedo con la sensación de que hay algunos que son hechos por el hombre y otros que van a ser hechos, digamos, por otras entidades. ¿Cuáles son cuáles? No lo sabría yo decir, porque ahí se tendría que hacer un trabajo más exhaustivo. ¿Cuáles de estos serían hechos por el hombre o tienen una explicación, digamos, que se pueda de alguna manera manifestar y exponer? Versus, digamos, algunos que no se pueden, digamos, realizar, más que nada por la complejidad que tengan, por el nivel de, qué sé yo, de expertise que se necesita a lo mejor para poder realizar el tipo de función. Pero bueno, eso ya es harina, de otro costal. Cuéntame. De hecho, mi querido Yerriot, como dato también es para nuestros oyentes, se supone que más o menos es esta época, estamos hablando de agosto-septiembre, porque todo está conformado mucho a la zona geográfica que hemos hablado en Inglaterra, aunque exacto, han aparecido también en otros lugares, pero fíjate que justamente se habla de que al menos la manifestación como se ha presentado en los últimos años tiene que ver más o menos como en esta época que acaba de pasar. Agosto, septiembre más o menos es donde aparecerían estos círculos. Yo no he tenido mayor información sobre esto, yo creo que también hay un poco en declive la información porque como ya son tantas las apariciones y en tantos lugares del mundo y gente que lo hace y gente que efectivamente demuestra haberlo hecho y gente que luego dice yo también lo hice y trata de hacer una demostración y realmente es ridículo porque queda un dibujo bastante simple y bastante mal hecho.
quedamos con la duda, como bien dices tú, y yo creo que también llego a esa conclusión que dentro del fenómeno que se ha manifestado no solo desde los años 90 para acá, como cuando se hizo un poquito más famoso tal vez, sino que desde hace muchos años, es que efectivamente el fenómeno aparece en diferentes circunstancias históricas, creando situaciones o mensajes que tienen que ver muchas veces con esta cuestión de advertencia a la humanidad y cosas por el estilo, y no podemos obviamente descartar que, y de hecho está comprobado que hay mano humana detrás de esas hechuras, pero también que históricamente podemos revisar en textos y narraciones que el fenómeno se ha presentado desde muchísimo antes, de una manera tal vez más casual, sin ser tan pretencioso, por decirlo de alguna manera, y que dejan, según los relatos de estas personas, que aparecen directamente así, de la noche a la mañana. Entonces da la impresión efectivamente que un tema de naturaleza, de la naturaleza de la Tierra, pudiera estar detrás, o de la naturaleza humana, o que fuera una inteligencia que desconocemos. Eso se lo dejamos obviamente a ustedes, a su criterio, para que puedan decidir efectivamente por qué creer o por qué lado inclinarse en cuanto a la realización y al origen de este fenómeno. Sin embargo, nosotros creo que estamos llegando a una conclusión bastante como empatada en cuanto a lo que hemos narrado el día de hoy, que me parece que el fenómeno ha existido durante muchos años, pero lamentablemente se ha contaminado con el tema también propagandístico, de alguna manera, que ha existido. El mismo caso de Oliver Castle, que yo mencionaba al final, estas luces que aparecen, este famoso video que aparece formando estas imágenes, estas figuras en los círculos de trigo, al parecer se habría comprobado que estaba manipulado de manera computacional por esta persona, que habría sido la única prueba que tendríamos de objetos que podrían realizar esta formación. Sin embargo, la manipulación, al parecer, en esos primeros años donde la manipulación de imagen comenzaba a dar frutos, parece que fue el primero de los engaños que tuvimos respecto a esto. Insisto, queridos tripulantes, el tema da bastante que hablar, sigue siendo bastante polémico. No descartamos efectivamente que haya una inteligencia o estas hadas, como lo menciona de alguna manera en su libro Vallée, que esté detrás de este fenómeno tan extraño como son los círculos de trigo. Así es, mi querido Nolosí. Bueno, vamos, con esto ya cerramos el tema que nos convocaba el día de hoy, que era esto de los agroglifos. Y bueno, más que nada agradecerles por la sintonía que tuvimos, digamos, durante las temporadas anteriores, y también por haber participado en cada una de las actividades que hicimos en este suerte de receso de Nave Nodriza. Para la próxima semana, mi querido Nolosí, darles el mensaje a todos nuestros podcast escuchas que se viene una nueva sección de Nave Nodriza, que más que sección podría ser que es un programa o una cápsula que va a estar dentro de lo que es Nave Nodriza, y que son las conversaciones ufológicas. Este nuevo programa que nosotros estrenamos en la próxima semana, en la próxima edición de Nave Nodriza, se estrena este tema de conversaciones ufológicas, en donde vamos a tratar temática ovni, obviamente, porque es lo que nos convoca y es el cuerpo de Nave Nodriza, pero con un cariz ya un poquito más personal, un poquito más de conversación, en donde vamos a transmitirles, vamos a querer hablar un poquito ya más de las experiencias, a través de las experiencias, distintas temáticas que encierra este tema de la ufología. No desde la temática ovni a lo mejor, pero sí, digamos, desde el punto de vista de la vivencia, ¿ok? No vamos a exponer temas nuevos, sino que Nave Nodriza se va a dividir, por así llamarlo, en capítulos temáticos, que son los capítulos como este, ¿cierto? En donde nosotros hablamos sobre un tema, y también va a estar conversaciones ufológicas, en donde vamos a comentar acerca de la ufología, de los problemas de la ufología, pero desde un cariz ya un poquito más personal, un poquito más íntimo, por así llamarlo. Así que, estimados podcast escuchas, queridos tripulantes, están todos invitados a sintonizar este nuevo espacio de Nave Nodriza llamado Ufológicamente Hablando. Ese es el nombre original de este nuevo proyecto que inicia a partir de la próxima semana, y que, como bien ya les comenté, tratará de estos temas, y bueno, y tendrá también muchas otras sorpresas. Por mi parte, mi querido Nolosí, me despido. Creo que ha sido un excelente programa. Me gustaría mandarle saludos a todos ustedes,
tanto a Urania, tanto a Kuxdra y a otros que estuvieron colaborando y estuvieron escuchando y estuvieron participando de manera activa en este proyecto que es Nave Nodriza. Me despido y nos vemos la próxima semana en Ufológicamente Hablando, un programa de Nave Nodriza. Exactamente, Jerriot, espero que les haya gustado este inicio de la 4ª temporada que viene cargada de sorpresas como las que acabas de mencionar tú, Jerriot. Ufológicamente Hablando los espera la próxima semana. Va a ser un programa englobado obviamente en Nave Nodriza con todas nuestras apreciaciones un poquito más personales tal vez sobre el tema ufológico, tal vez un poquito más distendido tal vez. Así que ojalá que sea del agrado de todos ustedes. Eso será el estreno también obviamente después de este capítulo de los agrogramas que hemos llevado para todos ustedes el día de hoy. Me uno también a tus palabras, saludar a toda la gente que ha estado ahí en nuestras redes sociales apoyándonos, así que sigan escribiéndonos, estamos muy contentos y muy motivados de comenzar esta 4ª temporada y esperamos que todos se sigan uniendo a esta nave, la Nave Nodriza. Y como siempre decimos, en Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.